Buenos días, amigos. Hoy lunes 18 de enero de este año 2021. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Mozart. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, jóvenes, las aguilitas que están peleando como siempre lo hacen, obligaron a un séptimo partido definitivo con los gigantes del Cibao. Y ocurre que lo hicieron en un ambiente en el que parecía que iba navegando tranquilo hasta el noveno inning. 6-1 estaba en el octavo el partido, comenzó el octavo a 6-1, ganando las aguilitas gracias a un jonrón con la base llena de Lagares, de Juan Lagares. Pero ahí los gigantes se revoltearon y el juego terminó 6-5, o sea, tremendo susto. Pero ya, la cuestión es que ya están empate 3-3 y hoy, sin embargo, se decidirá cuál de los dos se lleva el campeonato nacional, que debemos reconocer tanto tú, Orión, como Mozart y yo, que nos gusta la pelota, que fue un éxito y que lo hicimos con tanta adversidad, tantas dificultades, fueron superadas y realizamos un torneo de béisbol profesional que lo único que le faltó fue presencia de público. Pero ahí estaban los equipos, por cierto, que muy bien alineados todos. Y la mayoría de ellos superaron también la prueba de contener el COVID para no hacer del torneo mucho más dificultoso. En algún momento cayeron algunos jugadores afectados, pero finalmente el control, la autovigilancia de los mismos peloteros aportaron muchísimo. Hizo que el torneo concluyera como va a concluir exitosamente. Bueno, déjeme decirle que hoy debemos dar a conocer, iniciar la semana con cierto entusiasmo, cierto estímulo, porque a pesar de que estamos en una segunda ola mundial del COVID, eso es terrible, en todas partes se registra lo mismo, un incremento. Nosotros, en lo que va de mes, ya tenemos 24 defunciones. Con todo, la República Dominicana contando esas muertes hasta el día 17 de este mes, la letalidad nuestra es de 1,26, pero la que registra John Hopkins, en la Universidad de John Hopkins, que es a nivel mundial, nos pone a nosotros como la más baja letalidad junto con Centroamérica, con 1,3% por cada millón de habitantes. La más alta del mundo ahora mismo es la de México, con 8,7. Le sigue Italia con 3,5, Chile 2,6, Colombia 2,6 también, Brasil 2,5, España 2,4, Francia 2,4, Jamaica 2,3, Alemania 2,2, el promedio mundial es 2,1. Los Estados Unidos 1,7 y entonces viene Costa Rica y República Dominicana con 1,3. O sea, no hemos podido contener el virus, pero sí hemos podido reducir las muertes hasta los niveles más bajos. Eso por un lado. Por el otro, el Banco Central dio a conocer un informe ya resumiendo el análisis que hace tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, en el que se hace constar que en este 2021 la economía dominicana está prevista que crezca en su potencial o por encima. El potencial es 5,5. Por encima de ese potencial, el Banco Central espera que sea 6, aunque esos organismos dicen que será 4,8. Se espera una reactivación de la economía mundial de un 4%. A la cabeza estará la República Popular China, pero nuestro principal socio, los Estados Unidos, se aproximará al 4% de crecimiento este año. Lo que se espera, por tanto, es una reactivación luego de un año terrible de ese 2020, en el que la pandemia paró todas las estructuras productivas del mundo.
Bueno, esa es la situación. Las otras noticias que les tengo, que pueden ser también estimulantes, son las siguientes. Hay nuevos proyectos de energía. La familia Risset construye compró ya, adquirió en Corea del Sur y está habilitando el puerto de Puerto Plata para un ciclo combinado a gas natural de 500 megavatios. Ustedes saben que la familia Risset, que es la dueña ya de la antigua planta flotante de Viderro, la van a habilitar, y con esta nueva planta, que por cierto trae una regasificadora, se va a convertir a Puerto Plata en autosuficiente con gas natural. Va a montar allí una central de 500 a 600 megavatios para toda la región. Otra licitación anunció el ministro de Energía y Minas para Manzanillo de 600 megavatios, mientras que ya la planta flotante Estrella del Mar 3, es parte de Singapur, por 148 megavatios. Son 3 turbinas a gas natural. Distintas Estrellas del Mar 2, que son motores diésel que también queman el gas natural. Estas son turbinas que solo van a quemar el gas natural. Sale ya de Singapur y estará aquí a finales de febrero o inicios de marzo. Bueno, también se está hablando de que entre las cosas que se le va a proporcionar a la central Punta Catalina es una especie de asociación público-privada para que un grupo importante con calificación y experiencia administre Punta Catalina, preservando la propiedad del Estado y al mismo tiempo industrialice la ceniza. Se habla de que si es posible, que se instale allí una planta para producir sheet-rock para exportar. También que esa asociación público-privada permitirá al mismo tiempo comenzar a desarrollar lo que fue previsto en el proyecto de Punta Catalina. Es una zona industrial, porque el muelle, el puerto de Punta Catalina es multiuso, y no es solamente para descarga de carbón, sino también para recibir mercancías de todo tipo y exportar. De manera que buenas cosas parecen estar en el ambiente. Este año necesita de esfuerzos de ese tipo para poder recobrar el crecimiento y la activación económica suficiente que nos permita, como lo prevé el Banco Mundial, Fondo Monetario, el propio Banco Central, que nosotros dejemos atrás el año 2020 con la velocidad con que nunca lo ha hecho la economía mundial. Nunca la economía mundial se habría repuesto, si lo logra, como dice Banco Mundial, Fondo Monetario, tan rápido de una recesión mundial, como aconteció en los años de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como aconteció con la gran recesión de 1929, como aconteció con las crisis monetarias y financieras 2008-2010. Ahora parece que pudiéramos estar dando la respuesta más rápida y eficiente que en ocasiones anteriores se le ha dado a la recesión. Adelante, don Julio. Muy bien, saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Mira, Pedro, aplaudo tu optimismo, de verdad que lo aplaudo, que ese debe ser el norte que todos tenemos que tener. Optimismo bien administrado, pero optimismo al fin. Hay dos puntos que quisiera poner a contrarrestar con lo que tú has señalado. El primero es que se han generado 28 millones de pobres en América Latina, de los cuales más de uno corresponden a la República Dominicana. De manera que el reto es grande para volver a la normalidad, para volver al 2019. No para recuperar el tiempo perdido, sino para volver a las estadísticas del año 2019. En América Latina, no digo solo en la República Dominicana. Por ejemplo, la economía de Brasil, otrora octava economía del mundo y miembro prominente del grupo de Brexit, de los BRICS,
está bastante malherida. Y los planes de restablecimiento de la economía de Argentina, para ponerte otra gran economía, y la de Chile, con las tres economías más importantes en este momento de América Latina, junto a la de México, que también está en condiciones difíciles, sumida en un populismo ayerto, porque uno no entiende qué es lo que quiere México, definitivamente no lo entiende, sino que hay una manera ética de manejar la cosa pública, pero eso no termina con esclarecer el rumbo de la economía de México. En América Latina tenemos dos tipos de regímenes, ambos nocivos, Pedro. Uno de ellos es Pedro y Mozart, uno de ellos es el neoliberalismo, vertientes neoliberales que están surgiendo en América Latina, de concentración de capitales, apoderamiento de las utilidades de la economía en forma también bastante antidemocrática, y se puede decir. Y otro son los regímenes populistas, que lo que están distribuyendo es deuda y miseria. Redistribuyen el ingreso público matizado fundamentalmente por un endeudamiento alto y a veces incontrolable. Es decir, América Latina tiene retos muy grandes, Pedro, muy grandes. La economía americana es la economía del dinero. 1.9 billones de dólares, tan pronto asuma el miércoles, ya estará aprobado por el Congreso entre jueves y viernes. El Congreso también dominado por los demócratas, el Senado dominado con el voto de la vicepresidenta electa. Entonces, estamos viendo que la economía americana es posible, pero acuérdate que todavía el desempleo en Estados Unidos ronda 6-7% y hay más de 15 millones de desempleados. Con el desempleo real de que hablamos, el desempleo de la gente que está buscando trabajo y no encuentra. Si no fuera así, las transferencias económicas que se están haciendo a las familias vulnerables y trabajadores no fueran tan elevadas. Y tampoco se pensara en 1.200 millones en $1.200 por persona en los Estados Unidos, que tiene la capacidad de asistir a la pequeña y a la mediana empresa, que tiene la capacidad incluso de congelar o clausurar créditos a la pequeña, a la familia, a la vivienda, etc. Por tanto, esa economía tiene un futuro halagüeño porque no tiene necesidad ni nadie le puede reclamar que presente más allá garantías sobre su economía que no sean su propio poderío militar y económico. Es decir, la máquina de hacer dólares estará abierta cada vez que quiera la Reserva Federal y el Congreso de Estados Unidos. Aquí en la República Dominicana, y eso quisiera yo centrar mi comentario en el día de hoy, el informe del Banco Central tiene puntos que nosotros deberíamos apuntalar, valga el término. Uno de ellos es que el Banco Central condiciona ese crecimiento del 6% para el fin de este año de la economía, lo condiciona al inicio de la vacunación, del programa de vacunación. Lo señala en ese informe, dice fundamentalmente en ese aspecto. El Banco Central y las autoridades monetarias han hecho su parte. 165.000 millones de pesos ha prestado la banca dominicana o el sector de intermediación financiera a 68.000 empresas, entre ellas pequeñas y medianas. Es decir, ha puesto lo que en el informe del Banco Central habla de los fundamentos macroeconómicos, lo ha cumplido las autoridades monetarias, es decir, ha puesto a circular dinero en la economía de tal manera que el tipo de cambio se ha mantenido, como lo dice también en ese informe, la posibilidad de un crecimiento con baja inflación. La baja inflación está derivada no solamente de la producción estimulada por esa cartera de préstamos, sino también por la estabilidad cambiaria, Pedro. Y porque a la economía, lo que tú señalas, la Virgen de la Altagracia, le ha ingresado posiblemente mucho más de 20-25 mil millones de pesos en el 2020, Pedro. Y si no lo podemos sumar, va a encontrar que no ha sido tan drástica la baja en el ingreso de divisas a la economía.
ha sido negativa, obviamente que sí. Bueno, no, el déficit de la balanza comercial va a ser de 2%, Pero, realmente muy bajo. pues, entonces eso nos va a ayudar bastante. El elemento fundamental que se inicie rápidamente la vacunación se inicia, debe ser por dos motivos. Primero, para contener la pandemia, el motivo principal. Y segundo, porque la República Dominicana tiene que entrar en el concierto de naciones que genere confianza en el sistema financiero internacional y en todo el sistema de producción internacional. Es decir, un país que a mediados de marzo no haya iniciado su plan de vacunación está aislado. Es decir, está puesto ahí para después, para los efectos de aprovechamiento de inversiones importantes. Es decir, eso es fundamental. Es decir, por eso que hay que matizar, subrayarlo con negrita cuando el Banco Central dice que eso está condicionado a que comience el plan de vacunación. Luego el Banco Central a cada quien le asigna, o digamos el banco emisor y la autoridad monetaria, le asigna responsabilidades. Por tanto, es un reto, Pedro. Como tú lo has señalado, el crecimiento por encima del potencial. Acuérdate que el potencial de la economía en la parte baja es 4.9 y en la parte alta 5.2. Ese es el potencial. Es decir, si crecemos entre 4.9 a 5.2, estamos creciendo como la economía, como la dinámica de la economía manda. Cuando crecemos más de ahí, es bueno, no puede ser mucho porque se desempatan los indicadores económicos. Fíjate que mucho también no es bueno para un momento determinado. O sea, la economía tiene que estar en capacidad de administrar su propio crecimiento. En ese sentido, yo lo veo bien, creo que es un techo retador, el 6% para la economía dominicana, y que se requieren de políticas, como lo dijo el ministro administrativo de la presidencia, de la política fiscal ya discutida. Pedro, si no, lo que vamos a estar redistribuyendo es endeudamiento y déficit. Si no hay en el corto plazo es 2022 también, si no hay un pacto fiscal adecuado, integral, como lo señaló el ministro administrativo de la presidencia, estaremos en el 2022 distribuyendo deuda y distribuyendo miseria. ¿Por qué no le va a ingresar más en el mejor de los casos, cuando la economía estuvo al 6%, en el mejor de los casos, cuando la economía tuvo promedio entre 5 a 6% de crecimiento, la presión tributaria no pasó del 14%. Y eso te indica que las utilidades de la economía se quedaron en manos y poder de una élite, Pedro. Y la clase media cargó con todo lo que el gobierno pudo distribuir en esos años, que distribuyó también un servicio de la deuda en el mismo presupuesto, que era de pago para coger prestado. El servicio de la deuda es eso. Cuando tú tienes un déficit que en un momento fue de 5%, 2012, y que se mantuvo 3%, eso te da a ti casi la tercera parte del presupuesto para pago del servicio de la deuda. O lo que se señala es que cuando tú pagas puedes tomar prestado más, entonces eso está para el próximo presupuesto. Es decir, tú pagas, por ejemplo, ahora, ¿cuál es el servicio de la deuda? Debe ser 370,000 millones, Pedro. Número más, número menos. ¿Cuánto es el presupuesto? $1 millón, número más, número menos. Un billón de dólares. Eso te significa que es más, casi el 30%, en el menor de los casos, el servicio de la deuda. Tú vas a pagarlo, lo va a servir, inmediatamente les va a autorizar una emisión de bonos soberanos y ese es el círculo vicioso. ¿Qué te dice eso? Te dice que estamos distribuyendo deuda desde el Estado, o sea, la relación negativa de ingreso al Estado, que está en proporción del déficit fiscal en el mayor de los casos ha sido en los años de crecimiento, de un 5% hasta un 6% casi, ¿verdad? 2012 me parece que fue. Hasta un 3% que ha estado en esa franja, te indica que tú estás distribuyendo un endeudamiento, como si estuvieras tú en tu casa comiendo con deuda. No necesitamos, le pagué, pero volví tomé. Pagué la tarjeta, pero volví tomé. Eso es.
Si nosotros logramos una fiscalidad que refleje el crecimiento de la economía, entonces otros gallos cantarán. Habrá aquí un verdadero crecimiento y una verdadera redistribución del ingreso. Y yo quiero llamar la atención a eso, porque administrar noticias buenas significa, como hizo el Banco Central, darle sostenibilidad a las propias buenas nuevas. Si no, se quedarán como cantos. Eso está bien. Muy bien. Don Mozart. Buenos días. Bueno, dentro de las buenas noticias que se puedan dar en medio de una situación tan lastimera como la que padece el país y padece el mundo, con esta situación del virus, está el nuevo anuncio que se hace de una nueva compra de vacunas, una considerable cantidad de dosis de vacunas que se hizo una compra a la Pfizer. Ya se habían anunciado otra compra a otro laboratorio. AstraZeneca. AstraZeneca, lo que quiere decir que tenemos de 7.9 millones compraron ahora. Por eso. ¿Perdón? 7.9 millones adicional. Van a ser casi 18 millones completos. Casi 18 millones. Yo no sé muy bien si se puede poner, porque cuando se habla de eso hay que tomar en cuenta que se trata de por lo menos 2 dosis por persona. Sí, en cada caso, sí. En cada caso. Entonces nosotros somos, mal contados, 10 millones de habitantes. Mal contados porque tenemos una gran cantidad de haitianos residentes de la República Dominicana. Y de visitantes, Mozart. Y de visitantes que también hay que tomarlos en cuenta. Pero no sé realmente cómo es el criterio. Si yo me pongo la de una vacuna de Pfizer, pues la segunda debe ser de Pfizer también, es lo que creo. ¿No es así? Sí, así debe ser, digo yo. O sea, lo que creo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver. Yo pienso que esta noche hay una buena oportunidad para que se esclarezcan algunas cosas con la comparecencia que está anunciada del presidente de la República. Yes. Que va a hablar esta noche en un programa especial como el que hizo en una primera ocasión. Lo hará esta noche y entonces ahí probablemente tengamos informaciones adicionales al curso de los acontecimientos en torno a la situación de crisis del país en el ámbito sanitario y su terrible impacto sobre la economía nacional, muy a pesar de los grandes esfuerzos de forma sostenida que vienen haciendo las autoridades, tanto a nivel del gobierno central, pero sobre todo a nivel de las autoridades monetarias y financieras, que quiero destacar una vez más el grado de responsabilidad del Banco Central, que en su informe hace precisiones muy atinadas, responsables como deben ser. No deja de darnos la buena nueva de que a partir del primer trimestre, a partir de marzo, la economía dominicana va en firme hasta el momento a ver una recuperación en forma sostenida hasta llevarnos eventualmente a alcanzar a final de año un crecimiento de un 6%. Es una noticia formidable, pero fíjense bien que las autoridades hacen hincapié en el factor sanitario, en la necesidad de seguir en el combate al coronavirus por ser el elemento fundamental causal de este retroceso que hemos tenido en materia de esa sostenibilidad en el crecimiento que habíamos tenido durante muchos años, promediando casi un 6%. Y entonces, bueno, que las autoridades hagan ese énfasis desde ahí, desde ese umbral económico, hacer el llamado de atención sobre el componente de salud, pero además no deja de lado otro componente que es importante, que es el componente deuda. Las autoridades no tapan, no ocultan un dejo ahí de preocupación en el sentido de que a pesar de que hemos tenido sostenibilidad en la deuda, a esa sostenibilidad va a necesitar de un grado de fortalecimiento que deberá venir dado necesariamente, como apuntan las autoridades, en una reforma fiscal que deberá discutirse en este año. En este año, dicen las autoridades, y que tiene como elemento para ser aplicada a partir del año próximo. Tiene como componente fundamental revisar las exenciones fiscales en la República Dominicana. Lo dice ahí con toda claridad.
el informe del Banco Central, revisar las excepciones fiscales como uno de los puntos nodales en lo que deberá ser la discusión para el pacto fiscal en la República Dominicana. Y eso entonces vendrá a acompañar el fortalecimiento de las recaudaciones, que hay que fortalecerlo, todo ese proceso que se inició desde la administración pasada con el programa ese de reforma, desde Hacienda y sus componentes de impuestos sobre la renta, impuestos internos y la dirección de aduana, y que ha seguido muy bien ahora con las recaudaciones tanto en aduana como en impuestos internos, pero eso hay que fortalecerlo, junto con otro proceso que se ha iniciado también y lo reconoce el Banco Central, y lo reconocemos, como no, lo reconocemos nosotros también, que es el proceso de racionalización del gasto público. Que pienso que las autoridades han empujado el país en esa dirección, pero eso debe ampliarse y consolidarse y fortalecerse y darse en todas las instituciones, en la mayor parte de las instituciones debe darse ese elemento. Así que yo creo que con ese cuadro que presenta muy bien y pone en primer nivel ese informe del Banco Central, yo pienso que esa es una reflexión que hacen las autoridades a nivel técnico, pero que toman en cuenta elementos que bajo ningún concepto se pueden dejar de enfocar. Miren, debemos prepararnos también porque a partir del 26 va a haber cambios en el país importantes en materia del combate al coronavirus, que sigue ganando terreno. Nosotros tenemos más de 4,000 casos en 48 horas activos, 48,000 en 48 horas. Algo realmente espantoso, que hay que procurar ver cómo se detiene la positividad rondando el 30%. Es un componente 26, también que hay que procurar. 27.74%. Eso estuvo muy por debajo del 15. Llegó a bajar muchísimo y eso se ha disparado también. Pero hay un componente en que los Estados Unidos a partir del 26 van a decidir que para ingresar a su país van a requerir de la prueba del COVID con mínimo 72 horas de esa prueba. Y ya eso está creando situación. Tengo un informe muy concreto de gente a la que, por ejemplo, la línea aérea American Airlines le ha cancelado vuelo porque tenían viaje en esa fecha, pero con un retorno prácticamente inmediato. Muchísima gente que viene desde Miami, desde Puerto Rico, de Nueva York, de diferentes puntos, y viene por 2 o 3 días. Viene y se va. Bueno, eso no lo podrán hacer, no lo pueden hacer como lo tenían programado, porque va a haber ese componente el 26 por parte de ese requerimiento de los Estados Unidos. Eso nos va a crear una situación. Habría que ver entonces que ese mismo 26 coincidencialmente termina el tema del toque de queda. Vamos a ver qué va a decidir el presidente Luis Abinader y su equipo de salud para ver cuál va a ser el nuevo elemento, porque eso ha venido dado con una presión que aumenta hora a hora, día a día, de gente que quieren que abran, que gente que ya no soporta más el tema del toque de queda, y de muchos que insisten en que no ha sido efectivo, y que insisten también en la libertad de tránsito, ya el libre tránsito vehicular completo, porque entienden que ese no es un componente de contagio. Todo ese tipo de cosas. Vamos a ver hoy, a partir de hoy, vamos con esa comparecencia del presidente de esta noche. Pudiéramos tener los primeros destellos de lo que pudieran ser. Pero la realidad es que, por suerte, y qué bueno, el Banco Central, dentro de ese informe tan sopesado, técnico, ¿verdad? Con esa analítica, que solo el Banco Central tiene los instrumentales para eso, con esa gran confianza que se han ganado las autoridades, la confianza de la población cree en el Banco Central, pues ha puesto en alto relieve cuáles son los componentes que deberemos seguir para que podamos garantizar un crecimiento de la economía como lo programa el Banco Central, como lo proyecta el Banco Central de un 6%, y como ya lo proyectan organismos internacionales que lo colocan entre un 4.5
y un 5% del crecimiento, que sería formidable. Ahí lo Claro dejo. que sí. Mira, una cosa antes de irnos, la comparecencia de hoy del presidente Luis Abinader es la más importante de las 5 anteriores que he tenido. Pongámoslo presente. Porque estamos comenzando el año en firme, no en agosto, el año en firme. Y este año en firme, todo el mundo, desde el que quiere salir a la calle hasta que quiere invertir, va a esperar a ver lo que va a decir el presidente. Por tanto, tenemos señores, nuestro invitado de hoy es el que no pudimos tener el lunes pasado, el director del Hospital Salvador Begotier, el doctor Freddy de Jesús Reyes Agüero. Es importante porque fíjense cómo han coincidido tanto, bueno, los tres hemos coincidido que la situación de la pandemia obliga a elevar la vigilancia y las acciones. Pero este señor que está en uno de los hospitales tradicionales y mejor ligado a la población, que es el Hospital Salvador Begotier, ahora mismo hacen algunos ajustes para tenerlo con nosotros. Pero ya hay contacto con él, un problemita de audio nada más, lo que falta por bueno, un cambio entonces, Pedro. Vamos a hacer un auto, sí.